Hola, mi nombre es Alexandra Sánchez de la Universidad de la UNA, tercer semestre. En psicología, el día de hoy hablaremos sobre los hechos históricos ocurridos en Colombia. Para esa entrevista nos acompañará José Alejandro Toro, licenciado en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la Amazonía. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿tú tienes conocimiento sobre los hechos históricos ocurridos en los años 1920 y 1917? Sí. Y como primera pregunta, ¿cuál era el líder político del Partido Conservador y por qué? Eran los liberales porque ellos tenían una idea de gobierno totalmente diferente de la de los conservadores. Aunque los conservadores tenían el poder, los liberales también tenían muchas ideas buenas y eran, digamos que, el rival político más grande que había en la época. Aunque ya habían otros partidos políticos con otras ideas alternativas y diferentes, los liberales eran, digamos que, los mayores opositores de los conservadores porque eran los que se habían disputado el poder político con más arraigo que algunos otros partidos. Bueno, Alejandro, muy buena respuesta. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál era el papel de la mujer en la década del siglo XX y cómo la iglesia influyó en él? Bueno, pues la mujer tenía unos derechos muy limitados. Entonces el papel de la mujer se reducía básicamente a ser la esposa y como la jefe de la casa, mientras que los hombres se dedicaban a otras materias que eran más importantes, como la política o los temas económicos. Solo como hasta 1933 fue que la mujer empezó a tener un papel diferente en cuanto a los temas sociales, porque, porque solo hasta esa época las mujeres fueron ganando más derechos poco a poco. Ya por ahí hasta 1945 o 1991 con la Constitución fue que ganaron todos los derechos de la mujer como los conocemos hoy en día. En esa época la Iglesia Católica tenía a la mujer básicamente para otras cosas, de pronto ya para el tema de ser como la esposa de Cristo, ellos le inducían esas ideales a las mujeres para que se dedicaran más a temas espirituales y temas de la casa como tal. Entonces los derechos de la mujer eran extremadamente limitados. José Alejandro, ¿usted conoce sobre la masacre de las bananeras? Sí, ¿Sí? ¿Sabe en qué año ocurrió? en 1928. ¿Y qué hechos llevaron a que se desenlazara la violencia? Pues básicamente fueron varias circunstancias, porque los campesinos estaban reclamando muchas cosas en ese tiempo, en ese espacio. Y por otra parte, los sindicatos de los obreros les sirvieron como apoyo a los campesinos de esa época para ayudar a pedir esos derechos. Esa huelga que hubo, bueno, esa manifestación que hubo en ese tiempo, dice que duró como 70 días, 69, 70 días. Y pues en todo ese tiempo, al principio, aunque la huelga era pacífica, después se tornó violenta cuando los militares dispararon contra los manifestantes. Ahí fue donde empezaron a haber muertos y otras cantidades de cosas. Pero entre las cosas que los campesinos estaban solicitando eran mejores pagos, ya que era mano de obra barata. La mano de obra barata, también las condiciones laborales eran muy precarias. Y en ese tiempo los obreros, los sindicatos de los obreros estaban luchando por esos derechos laborales que no se tenían en ese momento, como unas mejores condiciones en la salud, porque no les pagaban salud, tampoco habían contratos laborales firmados para cada uno de los trabajadores, incluso a los contratistas directos eran subcontratistas, o sea, no era directamente la Fruit Company, que se llamaba la empresa que sacaba los bananos, no eran ellos directamente, sino que había unos subcontratistas para la empresa no verse vinculada directamente con ese momento. Se dice que alrededor de 2.000 muertos fueron los que hubieron en ese tiempo. Y así lo menciona también Gabriel García Márquez en su obra literaria, que puso en el momento, ya que él era oriundo de esa región. Y se dice que él pudo ver todas estas situaciones directamente, entonces, pues básicamente eso fue lo que pasó. Muchas gracias, Alejandro, por tu respuesta. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu respuesta, fueron muy buenas, excelentes. Ya, damos por terminada esta entrevista.
Bueno, Alexandra, un placer.